Nuevamente lista. Paulina. Paulina. Presente, profe. Ana Silvia. Presente. José Octavio. Presente, Doc. Alina. Presente. José Raimundo. Acá presente, Doc. Carmen. Presente. Presente. Janet. Presente. Paulina. Paulina Hernández. Naomi. Presente. Joshua. Presente. Carolina. Presente. Dulce. Dulce, ya te vi. Mariana. Presente. Profe, disculpa, refresqué la página, no lo escuchaba. Creo que ya pasé. Soy Paulina Paulina. Hernández. Ujú. Sí, ya. Ok. Yo Fernanda. también, profe. Acabo de poder entrar otra vez. Soy Dulce. ¿Quién? Dulce Ya te Marilyn puse. Morales Ortega. Perfecto. Fernanda. Fernanda Muñoz. Valeria. Presente. Guillermo Antonio. Guillermo Antonio. Gregorio. Presente, profe. Gregorio Romero. Anet. Presente. Rebeca. Aquí, profe, presente. Michelle. Presente, profe. Aurora. Presente. ¿Faltó alguien? Gregorio. Yo, profe, es que se me estaba yendo el internet. Perdón. ¿Quién eres? Fernanda. Sí. Ok. Gregorio no está. Sí, profe, presente. Gregorio no está. Gregorio Romero. Ok, pues, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, hasta donde vamos. Acabamos de ver músculos cortos del cuello, epaxiales, atlantoaxiales o occipitales. Entonces, recordándoles un poquito del trabajo que tienen que hacer a fin de año, es nombre del músculo, ponen origen en rojo, origen, apófisis espinosa y articular caudal del axis, inserción en azul, borde del ala del atlas, inervación lo pueden poner en verde, ramos dorsales C1, C2, y función en negro, actúa
rotador de la cabeza, de un solo lado, ¿no? Muchos músculos pueden tener una doble función, o sea, si se quedan fijos de un lado, por eso dice aquí unilateralmente, dice, se actúa de ambos lados, fija la articulación atlantoaxial. Entonces, este tiene dos funciones, rotador de la cabeza, unilateral, y fijador de la articulación atlantoaxial. Profe, ¿Sí? soy Gregorio, sí lo estaba escuchando, solo que mi micrófono no servía y me salí y volví a entrar. Ok, correcto. Gracias. Pasamos a músculos más largos. Tenemos este que su mismo nombre lo dice, es larguísimo de la cabeza, longísimo de la cabeza. Dice, dorso medial, ustedes ya pueden entender este término, dorso medial dorsal y la parte de la región media al músculo longísimo del cuello. Entonces, aquí recapitulando lo del trabajo de fin de año, nombre del músculo, dejan una columna que pongan observaciones. Si las observaciones es si ese músculo tiene alguna característica en general, se pone ahí en observaciones. Después ponen origen, inserción, inervación y función. Entonces, por ejemplo, aquí nos está marcando una característica, músculo longísimo de la cabeza. ¿Dónde lo encontramos? Vean, prácticamente está por abajo de la base de la oreja, ¿no? Se corre. Entonces, músculo longísimo de la cabeza. Hay a veces que tienen otro nombre de esos músculos, entonces ponen sinónimo, tal, abajo del nombre. Y observaciones. Dorso medial al músculo longísimo del cuello. Origen, apófisis transversas de las tres primeras vértebras cervicales. De las tres primeras vértebras torácicas. Entonces aquí va, prácticamente queda atrás de la escápula o la cara medial de la escápula. Y apófisis articulares caudales de las 5 últimas vértebras cervicales. Entonces, inserción, apófisis mastoides del hueso temporal. Aquí podemos ver dónde está el apófisis mastoides. Decíamos que se encuentra caudo ventralmente al agujero, al orificio del conducto auditivo. Inserción, apófisis mastoides del hueso temporal. Inervación, ramos dorsales de los nervios cervicales y primeros torácicos. Músculo semiespinal de la cabeza. Aquí tenemos, como pueden ver ustedes en el diagrama, vemos un 1, un 2. Aquí vemos en observaciones, se compone de dos músculos. El músculo digástrico del cuello, es el 1, es el dorsal, el que se ve aquí marcado con más intensidad de color, y el músculo complejo, en la parte ventral de este, que se nota con un color más pálido. Entonces, el digástrico del cuello es origen, apófisis transversas y espinosas de las primeras vértebras torácicas y apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales. Si ustedes ven, coincide un poco con el músculo anterior. Origen, apófisis transversa de las tres primeras vértebras torácicas y apófisis articulares de las 5 últimas vértebras cervicales. Aquí tenemos prácticamente el mismo origen, ¿no? Apófisis transversas y espinosas de las primeras vértebras torácicas y transversas de las últimas vértebras cervicales. Casi coincide. Inserción, hueso occipital.
aquí abajo de la cresta nucal, debajo de la protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital es como una bolita que se encuentra en la parte dorsal de la nuca. En los perros, porque no todos los animales tienen esa protuberancia occipital. Y el músculo complejo, origen apófisis articulares caudales de las 3 últimas vértebras cervicales y primera torácica. Entonces, casi es el mismo origen. Inserción lateral a la inserción del músculo anterior. Lateral a la inserción del músculo anterior, ¿no? Que viene siendo hueso occipital debajo de la protuberancia occipital externa. Función extensor y lateralizador del cuello y de la cabeza. Vemos músculo longísimo del atlas, del perro. Y observaciones. Está presente solo en el 20% de los perros que se les hace una disección. O sea, el 80% de los perros no tiene este músculo. Origen, apófisis articulares caudales de la 3ª a la 7ª vértebra cervical. Inserción en el extremo más lateral del ala del atlas. Inervación, ramos dorsales de los nervios cervicales. Función extensor y lateralizador del cuello y de la cabeza. Profe, Sí, ¿y en qué tipo de perros se dan los más grandes, por así decirlo, de ese 20%? generalmente son en razas gigantes, razas grandes, ¿no? Ya sabemos que hay algo así cerca de 300 razas caninas y un gran número son de razas de talla pequeña o miniatura, y eso, pues, si ustedes ven la morfología o la constitución corporal de las diferentes razas varía muchísimo, ¿no? No nada más en forma externa, sino también interna. Por ejemplo, las razas pequeñas, el tracto gastrointestinal es mucho más largo que el de las razas gigantes. A eso se debe, a esos estudios anatómicos fisiológicos, se debe que las diferentes marcas, por eso han sacado alimentos para razas pequeñas, para razas medianas y razas grandes, no nada más en base a las necesidades energéticas de ese cuerpo, sino también a esa constitución o a esa estructura, a esa constitución anatómica del tracto digestivo. Entonces, pues sí, a eso se debe que nada más solamente se encuentra, es una característica, una observación. Este músculo nada más se encuentra en el 20% de los perros. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Por cierto, ¿alguien me puede decir por qué los perros tienen tantas formas? ¿Por qué hay tanta variedad de perros? Por la genética y lo que sea como que, las razas que se han cruzado, ¿no? Sí, estás en lo correcto, es en la genética, pero ¿por qué en la genética? No tienen también, puede ser como... Ay, ya interrumpí a Beca, perdón, Beca. No importa. Eso era por la evolución y también pues por la manipulación humana, ¿no? Porque de una forma u otra también tantas razas, especies, tamaños también se ha dado por manipulación humana. Sí, pero ¿qué manipula el ser humano? Los genes. La genética. Ay, no sé. Los genes. Se debe a que los perros tienen 78 cromosomas, entonces tienen una gran variedad de cromosomas y que permite esa manipulación. Exactamente. Muy bien, ¿quién me contestó? Rebeca, y no sé quién me interrumpió, y Janet. A ver. Yo. ¿Quién es yo? Beca. Yo soy Valeria. A ver, Rebeca, ¿qué número es tu apellido? Sánchez Gavito, 18. Ok. ¿Quién más?
Nava Ballinas, 14. 14. También, Doc. Espérame tantito. ¿Quién más? Yo. A mí ya me anotó, soy la 7. ¿Quién eres? ¿Tu apellido? ¿Janet? Sí. ¿Y quién más? Yo, Carmen Luisa. Muy bien, Carmen. Ok. Sí, a eso se debe, a la genética, efectivamente. 78 pares cromosómicos. Entonces, aquí estamos viendo, acuérdense que, sobre todo la cuestión de los músculos, no los podemos estudiar en una región determinada, siempre van a estar conectados con otras regiones. Así como cuando estudiamos miembro torácico, los miembros torácicos, los músculos del miembro torácico están relacionados con el cuello y con el tronco. Así ahorita, estudiando la columna vertebral, prácticamente están conectados pues con toda la columna vertebral de las diferentes regiones, del cuello. Empezamos desde la cabeza, el cuello, el tronco, y prácticamente la cola, ¿no? Y también los miembros, porque ya vimos que el romboides, por ejemplo, que es un músculo epaxial, forma parte de la sinsarcosis. El serrato ventral del cuello, que nace en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, se articula o se inserta en la escápula, entonces todas están relacionados. Entonces aquí vemos músculos epaxiales profundos del cuello y de la región torácica. Entonces viene el sistema longísimo. Déjenme ver dónde está. Por aquí tenemos. Regresamos tantito a columna vertebral. No encuentro. Déjenme buscar una imagen. Bueno, esta nos puede servir. Músculos epaxiales, tenemos el sistema transverso espinal, que va de las apófisis espinosas a las apófisis transversas. Tenemos el sistema longísimo y el sistema iliocostal, y va de medial a lateral. Entonces, aquí podemos ver cómo se distribuye a todo lo largo de la columna. Tenía yo otra imagen. Una imagen que se desapareció. Ah, no, aquí está. Aquí está. Sistema transverso espinal. Aquí están con los colores. O sea que va apófisis espinosas a las apófisis transversas. Sistema longísimo. Aquí estamos viendo la imagen y el color. Y el sistema iliocostal, que decíamos que va del ilion a las apófisis transversas y a las costillas. Entonces, ahorita nos quedamos aquí, ¿no? Vemos músculos epaxiales. Decíamos que el largo de la cabeza y el largo del cuello son hipoaxiales, largo torácico y lumbar, sistema longísimo, iliocostal torácico, músculo espinoso y semiespinoso torácico, semiespinoso de la cabeza, el digástrico, que lo encontramos como parte junto con el músculo complejo, y el semiespinoso de la cabeza, que acabamos de ver
aquí los tenemos y los acabamos de ver aquí. Digástrico del cuello y músculo complejo. Entonces, vean, aquí tenemos un corte transversal, más o menos a nivel de la tercera vértebra lumbar. Vamos a ponerle aquí. ¿Por qué sé que es de la tercera lumbar? Porque aquí aparecen los dos riñones y es más o menos ahí donde se encuentra. Vamos a poner el número de vértebra. Tercera vértebra lumbar, podemos ver la grasa perirrenal, el riñón, aquí vemos el peritoneo, en esta capita que vemos aquí abajo, los riñones son retroperitoneales, tenemos la vena cava caudal y la vena aorta. Entonces, yo viendo esta imagen, con toda certeza les puedo decir que estamos viendo una vista caudal de la tercera vértebra lumbar. ¿Cómo sé que es una vista caudal? Es muy simple. La cava siempre va del lado derecho y la aorta va del lado izquierdo. Entonces, y aquí vemos los músculos hipoaxiales. Aquí puede ser desde el cuadrado lumbar, que aquí se origina, y pueden ser parte de los músculos psoas. Y vemos la musculatura epaxial, que aquí están incluidos los tres sistemas que acabamos de ver, el sistema espinotransverso, el sistema longísimo y el sistema iliocostal. Entonces, aquí están dentro de esta masa muscular los tres sistemas. Entonces, seguimos con el músculo esplenio. Por ejemplo, este lo podemos pasar para acá, para que sea el cuello. Músculo esplenio, origen apófisis espinosa de las dos primeras vértebras torácicas. Este es el músculo más voluminoso del cuello. Por ejemplo, si ustedes lo ven, se ve sumamente voluminoso. Aquí vemos el serrato ventral del cuello, que va dirigido a la escápula, y por su parte dorsal vemos el romboides. Aquí vemos el romboides cervical y aquí vemos el romboides torácico. Aquí vemos la vena yugular externa. Entonces, estamos músculo esplenio. En observaciones podemos poner músculo más voluminoso del cuello. Origen, apófisis espinosa de las dos primeras vértebras torácicas, fascia torácico-abdominal, funículo de la nuca. Aquí viene el funículo de la nuca. Recuerden que en el perro termina en la parte caudal de la apófisis espinosa del axis y línea mediana dorsal del cuello. Inserción, cresta nucal del occipital y apófisis mastoides del temporal. Si ustedes ven en un cráneo, la apófisis mastoides es algo muy pequeñita, pero vea qué cantidad de inserciones tiene, ¿no? Inserción cresta nucal del occipital y apófisis mastoides del hueso temporal. En algunos perros se inserta también la apófisis transversas del axis. Inervación, ramos dorsales de los nervios cervicales, función extensor y lateralizador de la cabeza del cuello. Entonces, ¿qué quiero dar a entender o qué quiero enfatizar en este texto y en este músculo en particular? Que la anatomía tiene situaciones generales comunes, pero hay muchas variantes. Entonces, la anatomía no es matemática. Cada animal puede tener variantes, cada animal puede tener circunstancias, características especiales que sobre todo los que hagan cirugía tienen que tener en cuenta que pueden pasar esas cosas. Entonces,
Este es el cuadro que viene en el libro de Koenig. Músculo esplenio cervical, esplenio de la cabeza. Aquí viene el origen, fascia espino costo transversa, ligamento de la nuca, apófisis espinosas de las vértebras torácicas, cosa que ya vimos ahorita, inserción apófisis transversa de las vértebras cervicales, tercera a quinta. Su función es tensión y lateralizador de la cabeza y el cuello. Y el esplenio capital o de la cabeza es la inervación que tiene. Y esa parte se inserta en el hueso occipital y en la apófisis mastoides, como acabamos de ver. Largo del cuello, ya vimos que es un músculo hipoaxial que nace en las vértebras cervicales quinta y sexta y termina en la primera, en el atlas. Los músculos escalenos, escaleno medio, ventral y dorsal. El medio nace en la primera costilla, el ventral en la primera costilla y el escaleno dorsal en la tercera a la octava costilla. Y se van a insertar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, séptima a la tercera, esta vértebra cervical séptima, el ventral, y sexta, tercera, vértebras cervicales en las apófisis transversas en el dorsal. Sus funciones prácticamente son fijadores, inclinadores y lateralizadores y auxilian también en el acto de la inspiración, ¿no? A la hora de tomar aire. Entonces, aquí vemos algunas diferencias anatómicas de especie. Vemos cómo están los escalenos en el cerdo, cómo están los escalenos en el perro. Si ustedes ven, vamos a contar las costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octava costilla. En el caso del cerdo, pues en la cuarta. En el caso del caballo es en la primera costilla. En el caso de del bovino es en la cuarta costilla, el escaleno dorsal. Vemos diferencia anatómica. Una característica aquí que tengo que mencionar es, vieron ustedes en el video la emergencia del plexo braquial. ¿Se acuerdan que el plexo braquial está dado por los nervios C6, C7, C8, T1 y a veces T2? Entonces sale aquí, emerge aquí en la primera costilla, vean, entre los músculos escalenos. Entonces vemos el funículo de la nuca del perro, que llega solamente hasta la parte caudal, dorsal, de la apófisis espinosa del axis. En los demás animales, o sea, en los cerdos, bovinos, equinos, este funículo de la nuca se inserta realmente hasta la nuca, en el occipital, la cresta nucal o en la apófisis, en la protuberancia occipital. Y aquí vemos músculos más profundos del cuello, que son los multífidos. ¿Sí? Vemos los músculos intertransversos, que estos ya están prácticamente pegados a las vértebras, insertos en las vértebras. Y tenemos tres tipos: intertransversos dorsales, intertransversos medios, y también hay los intertransversos ventrales. Tres grupos musculares que le dan una fijación bastante buena a la columna vertebral. Tenemos estos músculos cortos, que son elevadores de las costillas, también músculos inspiradores. Entonces, decíamos el músculo multífido, su porción torácica, su porción cervical, y cómo van a insertarse en la apófisis espinosa, caudal
del axis. Aquí tenemos músculos interespinales, músculos aquí los representados, y vemos los rotadores largos y los rotadores cortos. Entonces, músculos cortos del cuello y del dorso. Los interespinales se encuentran en las apófisis espinosas y van a la apófisis espinosa de la vértebra vecina. Función, fijación y extensión de las vértebras torácicas y lumbares. Y los intertransversos van de un proceso transverso o apófisis transversas, y en los apófisis mamilares a las apófisis transversas y apófisis articulares de las vértebras vecinas. Entonces aquí vemos cómo van los músculos intertransversos dorsales. Dicen, los músculos intertransversos se unen a las apófisis transversas y articulares cervicales entre sí y se dividen en tres estratos: dorsal, intermedio y ventral, que acabamos de ver ahorita. Queda entre las inserciones de los músculos el longísimo del cuello y el longísimo de la cabeza y el semiespinal de la cabeza, ¿no? En el estrato dorsal. Inervación, ramos dorsales de los nervios cervicales. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Doc. Aquí tenemos los músculos intertransversos laterales y los ventrales. ¿No? Estrato intermedio, queda ventral a la inserción del músculo serrato ventral del cuello, y dorsal al músculo escaleno. Y el ventral discurre como una banda continua, ventral al músculo escaleno y dorsal al músculo largo del cuello. Si ustedes ven, es una gran cantidad de músculos, y precisamente el objetivo de la tarea de que hagan esto es que los pongan en orden, que entiendan dónde están, cómo van. Es difícil aprendérselos todos, pero en el momento que se haga la práctica física, presencial, por lo menos ya saben, ya conocen el nombre, ya tienen una idea de dónde está, y ya nada más es buscarlo y reafirmar ese conocimiento. Entonces, la tarea que les estamos dejando para fin de año, yo sé que es bastante laboriosa, pero si la hacen bien, realmente les va a enseñar bien y va a facilitar la práctica que hagan en un futuro. Entonces tenemos el músculo espinal y semiespinal del tórax. Aquí lo podemos ver de dónde a dónde va, quitando todos los demás músculos. Observaciones. Es medial al músculo multífido del cuello. O sea, prácticamente estos son los músculos más mediales de los músculos que se encuentran en la columna vertebral. Medial al músculo multífido. En la fascia toracolumbar y en la cara dorsomedial del músculo longísimo del tórax. Inserción, apófisis espinosas de las vértebras cervicales 2, 5 y 6 primeras vértebras torácicas. Estamos en la 128 y me quiero regresar a esta, nada más, para recordar. Músculo espinal, el músculo multífido, ¿ven? Son los músculos más mediales, el multífido y el espinal. Lateralmente a ellos se encuentra el sistema longísimo, y el más lateral es el músculo iliocostal. Entonces,
vamos ubicándonos, ¿no? Fíjense, aquí viene ligamento de la nuca, o sea, viene aquí el ligamento supraespinoso, vienen las fascias, la apófisis espinosa, fascia espinocostotransversa, y aquí estamos viendo lo que es el cartílago escapular. Vamos a regresar a los 128, decíamos que estamos, ¿no? Ahora sí ya estamos con el multífido. Ya vimos ahorita dónde se encuentra la parte más medial. Decimos, está cubierto por el músculo semiespinal de la cabeza. Estamos hablando del cuello. Origen, apófisis articulares de las 5 vértebras cervicales y primera torácica. Inserción, apófisis espinosas de las vértebras situadas cranealmente. Incluido el axis. Entonces, estos músculos, el multífido llega también hasta el axis. Aquí tenemos todo el recorrido del sistema multífido. Acuérdense, va en la parte ventral de las apófisis espinosas. Entonces, viene la parte del cuello, la parte cervical. Tenemos, recuérdense, que son 7, 6, 5, 4, 3, 2. Esto vendría ya siendo el axis. Entonces, el sistema multífido llega, vamos a ponerle aquí, un 2. Segunda vértebra cervical. Porque la idea de esto es que también aprendan a leer los esquemas. Segunda vértebra cervical. Generalmente esta con esas apófisis o procesos transversos tan prolongados es la sexta. Aprendan y vamos a poner la número 7. Vértebra cervical 7. Pregunta de examen, ¿cuántas vértebras cervicales tienen los mamíferos domésticos que estamos estudiando? 7. Esa pregunta venía en su examen. Entonces, ¿cuánto tiempo te lleva poner el número 7? Un segundo. Vértebra cervical 7. Entonces aquí empieza la primera torácica con la primera costilla. El perro tiene 13, entonces esta es la 1, esta es la 13. Decimos tercera. Decíamos 13, 12, 11. Aquí viene la vértebra anticlinal, la que va en sentido contrario. Y vemos el sistema multífido lumbar, ¿no? Entonces, depende en la zona donde se encuentra, es cervical, torácico o lumbar. Lumbar de la última costilla hasta el sacro. Y aquí vemos ligamento supraespinoso, los músculos rotadores largos, los rotadores cortos y los músculos intertransversos dorsales cervicales, intertransversos cervicales ventrales. Otro músculo es el longísimo del cuello. Se localiza en la cara medial de la parte cervical del músculo serratoventral. O sea, ya sabemos que aquí viene el músculo serratoventral. Aquí ya lo replegaron dorsalmente, el músculo serratoventral. Entonces, nos deja ver el músculo longísimo del cuello. Origen, apófisis transversas de las 5 a 6 primeras vértebras torácicas.
Inserción apófisis transversas de la tercera a la quinta vértebra cervical. Aquí voy intercalando los cuadros que se encuentran en el libro de Koning para que ustedes vean también. Entonces, el libro de Koning nada más les presenta este cuadro y estas palabras. El libro de protocolos de disección les muestra una foto de dónde se encuentra el músculo, la reflexión dorsal del músculo ventral del cuello, y ven una imagen a color de una representación de dónde está realmente ese músculo. Entonces, por eso yo les recomiendo el libro de protocolos de disección, porque esto no lo dejan a su imaginación, ya tienen una imagen visual que les permite identificar dónde está ese músculo realmente. Pero anexo también los cuadros como viene en el libro de Koenig, que es el libro de texto. Entonces aquí viene el espinal del tórax y del cuello. Aquí viene cerdo y caballo, inervaciones, apófisis espinosas, el origen, saltando uno o varias vértebras. Inserción va de una vértebra a otra. Inmovilización de estos músculos permiten darle más rigidez a la espalda y al cuello. El músculo espinal y semiespinal del tórax y del cuello. Aquí pone carnívoros y rumiantes. Apófisis espinosas, mamilares transversas de las primeras vértebras lumbares y de las últimas vértebras torácicas. Inserción, apófisis espinosas de las vértebras torácicas, de la primera a la sexta y de los cervicales 6 y 7. El semiespinal de la cabeza. Entonces, origen, fascia espino-costo transversa, apófisis transversas de las primeras 5 8 vértebras torácicas y apófisis articulares de las vértebras cervicales 2 y 7. El sistema multífido, apófisis articulares mamilares, desde el hueso sacro hasta la tercera vértebra cervical. Entonces, sistema multífido, como vimos aquí, recorre desde el sacro hasta aquí nos las están marcando, hasta la apófisis espinosa del axis. Pero vean lo que nos dice aquí, va hasta la tercera vértebra. Hasta la tercera vértebra cervical. ¿Cuándo puede recorrer hasta la segunda? Los músculos rotadores, tercera vértebra cervical. Músculos rotadores, apófisis transversas a las apófisis espinosas. Y vamos con el tercer sistema. Vamos a ponerlo aquí. El tercer sistema es el sistema iliocostal. Nos quedamos multífido. A ver, entonces espérenme tantito, tengo que pasar esta aquí. Porque primero van estos músculos, la parte intermedia. La parte intermedia, vimos el sistema transverso espinal, vamos con el sistema longísimo. Sistema espinal longísimo, aquí vemos todo el sistema longísimo toracolumbar, el sistema longísimo cervical, el sistema longísimo de la cabeza. Y el sistema iliocostal, que es el más lateral, viene del iliocostal lumbar, y tenemos el iliocostal torácico y el
iliocostal lumbar y el iliocostal torácico es el que tenemos representado aquí. Entonces tenemos sistema longísimo, sistema semiespinal de la cabeza, el músculo complejo. Aquí está el biventer, el digástrico, cómo está representado y de dónde va. Y el sistema iliocostal junto con el sistema longísimo. Aquí vemos en una imagen completa iliocostal lumbar, longísimo lumbar, transverso espinal. Marcamos con amarillo todos los que son los músculos epaxiales, desde el largo de la cabeza, el músculo complejo, el semiespinal de la cabeza, serrato ventral craneal, bueno, el serrato ventral del cuello y el músculo espinal y semiespinal del tórax. Que aquí los representamos. Iliocostal, origen cresta ilíaca, borde caudal de la última costilla, es el que llega al sistema lumbar, iliocostal del tórax, apófisis transversa de la columna lumbar y bordes caudales de las costillas, iliocostal cervical, apófisis transversa de las vértebras torácicas anteriores y se va a insertar en las apófisis transversas de la vértebra cervical séptima. Longísimo lumbar y del tórax. Vamos a tener su origen en las apófisis espinosas del hueso sacro, de las vértebras lumbares y torácicas y en el hueso ilion, y se van a insertar en las apófisis articulares mamilares y transversas de la columna torácica y próximamente a las costillas. El músculo longísimo del cuello, apófisis transversas de las primeras 5 a 8 vértebras torácicas y apófisis transversas de las vértebras cervicales, tercera, séptima, su inserción. La cosa es que no es lo mismo verlo en letras, como les digo, como te lo presenten. Estas las tengo más adelante aquí. Sistema iliocostal del tórax, ¿no? Viene en la parte lateral del sistema longísimo. Vean cómo nos vemos. A que sea pura letra. Músculo espinal y semiespinal del tórax. Y el músculo longísimo del tórax. Vamos a pasar esta aquí. Esto ya, cuadro lo tenemos en español anteriormente. Aquí tenemos otra representación de los músculos más profundos, lo que corresponde al caballo. Si ustedes ven, prácticamente es lo mismo. Igualmente, los recto dorsal mayor de la cabeza, el oblicuo craneal de la cabeza, el oblicuo caudal, y tenemos el iliocostal que acabamos de ver hace un momento. Esto es columna cervical, vista dorsal, vista lateral. Vemos lo que es el occipital. Bueno, aquí se quitó la cavidad, la tapa de la cavidad craneana, también llamada calota. Vemos parte del hueso occipital
y podemos ver las alas del atlas, la articulación occipito-atlavidea, y aquí está la articulación atlantoaxial, y como el recubrimiento de las meninges en verde. Bueno, aquí se ve completo las meninges, el seno marginal medial, el seno marginal medial de las meninges, y vemos parte del recorrido de la médula espinal. Aquí quitaron prácticamente las apófisis y los arcos de estas vértebras. Entonces, ¿qué? Para acá. Aquí también tenemos representación, es otra toma de otro libro. Esperemos que podamos hacer la práctica de la columna y se las envío. Ahorita ya está la práctica del miembro pelviano. Déjenme ver si tengo la liga. Si no, se las mando. Les mando la práctica en la liga para que vean la práctica de miembro pelviano, para posteriormente pasarles la de columna vertebral. Vemos los músculos escalenos, el serrato ventral del tórax. Acuérdense que hay serrato ventral del cuello, serrato ventral del tórax. Aquí tenemos serrato dorsal craneal y el serrato dorsal caudal del tórax, pero eso ya esos músculos los vamos a ver ya en lo que es el tronco, ¿no? Igual vemos aquí el recto abdominal, el músculo oblicuo externo, pero estos ya son músculos del tronco. Los músculos que corresponden al sistema epaxial los tenemos señalados aquí con las X en rojo, el sistema iliocostal, el más lateral, longuísimo, el medial, y el espinal y semiespinal, los más mediales. La parte del cuello, ligamento de la nuca. Aquí está el músculo digástrico y el complejo, el semiespinal de la cabeza, recto dorsal mayor de la cabeza. Entonces, ahorita ustedes, cuando ven este tipo de láminas con todo este enjambre o todo este trenzado de músculos, es difícil identificarlos. Yo por eso los vuelvo a exhortar que vean, hagan su tarea en base al músculo de protocolos de disección para ir identificando uno por uno cada músculo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpe, profe, ya ve que para el trabajo final, hasta, bueno, de las últimas columnas se pone la bibliografía y se referencia la imagen. Especifico en un inicio cuál libro estoy referenciando, ¿verdad? Y ya si Sí. saco de otro libro, ya especifico, ¿no? Ahí pones, hace cuenta, pon tú que vamos a poner el nombre. Le pones el nombre vamos a poner un ejemplo del músculo, el digástrico y el músculo complejo, ¿no? Que son dos músculos que van juntos. Y sacas referencia de
del libro de protocolos de disección. Entonces, el primer texto, terminas de escribir el texto de donde escribiste origen, por ejemplo, y le pones entre paréntesis 1. A la hora de la bibliografía, pones 1 entre paréntesis y pones que fue esa bibliografía. Si sacaste otro dato de otro libro, le pones entre paréntesis 2 y abajo de ese texto, del texto 1, pones el texto que hayas encontrado y en bibliografía pones también 2 y pones de dónde sacaste esa bibliografía. ¿Sí? Entonces, aquí el objetivo es, no les estamos enseñando nada más anatomía, les estamos enseñando a cómo hacer un trabajo profesional, científico, cómo tienen que hacerlo. En el momento que ustedes tengan que hacer los seminarios y las representaciones, ya llevan adelanto de cómo tienen que hacer bien las cosas. Entonces, si no lo aprenden ahorita bien, ¿quién se los va a enseñar? Entonces, es la manera que todo esto es una educación, es una disciplina, entonces estamos introduciéndolos en una disciplina científica para que aprendan a hacer bien las cosas. No es no es buscando la manera de complicarles la existencia, están entrando en una disciplina, y pues para que la vayan asimilando y la vayan aprendiendo a hacer bien y después se les haga ya normal y fácil. No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Entonces el problema es cuando alguien pues quiere hacerlo diferente, ¿no? Imagínate que entras al ejército y te dices, no, a ver, fórmense aquí, y tú dices, es que no me gusta formarme, ¿no? Entraste al ejército, te tienes que formar. Marchen por aquí, oye, es que a mí no me gusta marchar, no, pues entonces, ¿qué haces en el ejército, no? Entonces, es una disciplina que tienes que seguir y nuestra intención como maestros, pues es formarlos, enseñarles y que lo hagan bien. Entonces, esa es nuestra intención, buscar que hagan bien las cosas, que sean profesionales en el sentido total de la palabra y que el día de mañana, pues, hagan bien su trabajo y sean reconocidos por esto. Muy bien. Son las 1:41. Pues, ¿quién? Vamos a entrar a ver la parte final de digamos, en lo que es la cola. Pero aquí, como es ya otra región, otro tema, pero aunque son músculos epaxiales y hipoaxiales, lo vemos la próxima clase. Miren, por ejemplo, aquí vienen músculos del tronco, no corresponde ahorita, pero en el libro de protocolos de disección también pueden ver esto, algunas estructuras que no van relacionadas con los músculos. Aquí estamos viendo lo que es la tráquea y el esófago del lado izquierdo. Estamos viendo una vista ventral, ¿no? del cuello. Vemos aquí el desplazamiento lateral de los músculos esternoyoideo y esternotiroideo y esternocefálico. Aquí, si ustedes ven, a un lado del esófago, pueden ver lo que es la vaina carotidia. Esta vaina carotidia que vimos en la disección, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué estructuras tiene la vaina carotidia? La vaina carotidia envuelve pues la carótida, la Así vena es. yugular interna y el nervio vago. Muy bien.
Arteria carótida común, tienes que decirle el apellido. Arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago. Muy bien, ¿quién eres? Mariana Moreno. Mariana Moreno. Muy bien, Mariana. Muy bien, pues entonces nos vemos la próxima clase. ¿Alguien tiene algo que comentar, que decir? Esta clase está grabada, les paso también la liga de la clase y lo de la práctica de miembro pelviano. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Muy bien. Entonces, los que sean de aquí de Puebla y no han encontrado sus hojas tabulares, pues yo las consigo y les aviso en el momento que las tenga para que puedan venir por ellas. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, podemos cortar la grabación. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Buen día. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Buen día. Gracias, profe, que tenga bonita semana. Igualmente, gracias. Bye. Gracias, Drag.